Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión. Muchas gracias por su confianza, por acompañarnos, las personas que hoy están de nuevo con nosotros, quienes no lograron acompañarnos en la primera sesión, gracias por hacerlo el día de hoy. Desde ya saben que tienen una tercera invitación el próximo 20 de agosto para que hablemos de ejecución estratégica. Hoy tenemos nuestro segundo espacio de esta sesión de lanzamiento de la Academia de Estrategas y quisiera proponerles que antes de comenzar la sesión, de la cual hoy estaremos conversando acerca de cómo mantener vigente la estrategia en entornos dinámicos, me permitan abordar algunas de las preguntas que quedaron planteadas en el webinar anterior para que de alguna forma aprendamos juntos desde las inquietudes que algunos de los participantes plantearon. Mm, La primera que recuperamos del chat fue esta. Para las conversaciones sobre estrategia funcional con las diferentes áreas, ¿recomiendas que se inviten todas al tiempo o es mejor irnos por cada área de manera independiente? Aquí la recomendación básicamente es la siguiente. La estrategia funcional, dijimos, la hacemos con dos insumos claves, que son la estrategia corporativa y la estrategia competitiva. Y desde esos insumos, cada uno de los equipos funcionales se reúne a trabajar su estrategia, a hacer sus escogencias, a mirar dónde se puede enfocar. Y por supuesto, después de ese trabajo independiente, es muy importante que una vez lista la estrategia funcional de las distintas áreas, pasemos a socializar ya la estrategia de manera integral. Es decir, que le demos una mirada a esa versión entonces de la estrategia corporativa, de la estrategia competitiva y de las estrategias funcionales que definieron los equipos. Recuerden que en este tema de la estrategia es clave que tengamos visibilidad de la estrategia completa. Y precisamente esa es la segunda pregunta, es, dado que hay varios niveles de la estrategia, debería hablarse de las estrategias o de la estrategia. Mi sugerencia es que mantengamos claro que la estrategia es una sola. Tiene tres niveles y el nivel de influencia de cada uno de nosotros varía según nuestra responsabilidad en la empresa, pero la responsabilidad de todos los que estamos en la empresa es entender la integralidad de esa estrategia. Entonces, en ese orden de ideas, mi sugerencia es hablar de una sola estrategia, pero entendiendo que el hecho de que yo esté en un negocio no me exime de conocer la estrategia corporativa y funcional de las áreas, o que el hecho de estar en un área me permita hacer caso omiso o no prestar atención a la estrategia corporativa y a la competitividad de los negocios. La idea es que todos tengamos visibilidad de la estrategia y como veremos el 20 de agosto que hablaremos de ejecución estratégica, entre más sea la estrategia, ese lenguaje común, más vamos a estar en capacidad de convertir esa estrategia en realidad. La tercera pregunta dice lo siguiente, fuera del Balance Scorecard, ¿cómo medir el progreso en las elecciones hechas, que son la estrategia, entendidas como un conjunto y no como proyectos? Esa es una muy buena pregunta y mi sugerencia es muy elemental. Veíamos cómo en la estrategia corporativa definimos algo que llamábamos nuestra ambición, nuestra visión o esos grandes objetivos que tenemos como compañía. Y en ese orden de ideas, entonces, yo lo que creo que es bueno medir, aparte de los indicadores de seguimiento que tenemos en las empresas y donde el Balance Scorecard o otras herramientas de medición nos ayudan, pues es siempre estar observando si realmente estamos convirtiéndonos en esa compañía que queremos. Es decir, si eso que anhelamos, esa versión de compañía que deseamos que sea observable, realmente es cada vez más cercana a la realidad en lo que hacemos hoy. Entonces, claro que los indicadores son importantes. Veremos el 20 de agosto cómo definir unos buenos indicadores y cómo en especial conectar algunos de ellos a temas estratégicos muy críticos a los que necesitamos hacer seguimiento. A veces seguimos mucho la operación, obviamente lo financiero, pero necesitamos tener señales o anticipadas o después de que suceden las cosas tardías de que la estrategia está sucediendo. La última pregunta en esta página es la siguiente. ¿A qué se refiere más exactamente lo que menciona en su columna como creatividad factible e imaginación razonable? Que son dos términos que utilicé en la última columna que escribí para Portafolio, que aparentemente pues les generó alguna curiosidad. Y yo lo sintetizaría, porque eso no tiene ninguna complejidad, en que necesitamos
ser creativos e imaginativos, pero con mucha sensatez y con coherencia. Es decir, que lo que estemos planteando con mucha imaginación y mucha creatividad, pues realmente no genere confusión, no genere inseguridad y al contrario nos dé mucha confianza. Entonces, de alguna forma es un poco ese realismo que es bueno tener siempre cuando hacemos estrategia para que la gente confíe en que eso es posible. Y eso no significa que la estrategia tenga que ser absolutamente demostrable, porque lo hablábamos la vez pasada, es imposible demostrar que una estrategia es la mejor estrategia de manera anticipada, pero sí algo que sea claro, que no genere confusión y que no genere desconfianza. Otra pregunta era esta: ¿cómo abordar conversaciones estratégicas cuando el modelo estratégico implícito en la empresa es el de la escuela del poder? Yo comenté un poco allí, pero quise traerlo porque creo que es muy común y en las culturas nuestras latinoamericanas, que somos muy jerárquicos, esa escuela de poder es muy común, es muy frecuente. Entonces, básicamente lo que creo que es clave allí es primero reconocer que esa es la escuela, es decir, que esa es la dinámica de la definición de la estrategia. Lo segundo, mencionaba la vez pasada, es procurar hacerla explícita, es decir, asegurarnos que la estrategia no se quede deambulando solamente en esa persona o personas que tienen el poder. Y por supuesto, tratar desde el hacer explícita la estrategia, promover una mirada crítica, que por supuesto en una cultura jerárquica y donde hay poder, pues no necesariamente es fácil, pero cuando ya tenemos la estrategia clara y explícita, podemos darle una mirada con ese sentido crítico. Esta fue otra pregunta que quedó en el chat. En momentos de crisis, las empresas se centran cada día más en los resultados financieros debido a la presión por resultados y liquidez. ¿Cómo hacer para que en medio de las prioridades, me imagino, de la fugia del día a día, no olvidemos el propósito de esa estrategia? Este es un tema bien interesante porque aquí están navegando muchas empresas hoy en día. Entonces, de alguna forma, unas cosas muy básicas para que no perdamos de vista la estrategia en medio de la urgencia y en medio de las afugias y de la necesidad de sobrevivir y de cuidar la caja. Lo primero es tratar de identificar muy bien cuáles son las causas de esa crisis. Y esto no es menor. Hay algunas causas que son externas, otras que son internas. Lo segundo es, al margen de cualquier estrategia, inyectarle una dosis de austeridad enorme a las empresas, economizar. Por supuesto, ser conscientes de la estrategia, es decir, no entrar en un modo piloto automático, sino realmente mantener clara la estrategia, visible, así no la estemos practicando por esas restricciones. Pero lo importante es que dentro de esa estrategia hagamos escogencias, donde tenemos que restringir cosas, aplazar cosas, pero sin perder de vista cuál es esa estrategia que no necesariamente tiene que mantenerse intacta, pero que cuando estamos en una crisis también tenemos que cuidarnos de no sobrereaccionar y hacer ajustes exagerados y prematuros en la estrategia. Analizar beneficios y riesgos de esas escogencias que hacemos dentro de la estrategia y, muy importante, definir esa temporalidad de esas escogencias. Hay cosas que definitivamente cuando la situación es difícil tenemos que renunciar de plano a ellas y hay otras donde de alguna manera tenemos un poco más de espacio para retomarlas después. Y en esto los expertos hablan de una fase defensiva, es la supervivencia pura, y luego de una fase ofensiva, cuando ya la empresa puede de nuevo realmente hacer escogencias y practicar su estrategia una vez superadas algunas crisis. Y para las personas a las que les interesa ese tema de navegar la estrategia en medio de la crisis, este es un artículo que también tiene un libro que les sugiero, se llama The Strategy Palette, que es algo así como la paleta estratégica, es un concepto que conocí desde Boston Consulting Group. Ustedes pueden buscar en Google y encuentran exactamente ese artículo y lo pueden bajar gratis y ver ese recuadro del fondo que dice renewal o renovación, y es básicamente cómo las empresas hacen estrategia cuando las circunstancias que las rodean son muy adversas. Y si quieren algo más profundo, más allá del artículo, existe ese libro que menciono allá a la izquierda, un libro maravilloso que se llama Su estrategia necesita una estrategia. Es de Martin Reeves con otros autores. Martin Reeves es el líder del Instituto Henderson de Boston Consulting Group y una persona a la que sigo que es muy lúcida, que hace unos aportes muy interesantes en el tema de estrategia. Y finalmente, me encontré esta pregunta que la ven ustedes en la parte inferior. ¿Deberíamos también considerar hacer estrategia a nivel personal y profesional? Y la respuesta es totalmente sí. La buena noticia es que todos estos conceptos e ideas sobre estrategia empresarial son perfectamente aplicables
para hacer nuestra estrategia personal o profesional. Y aquí les traje algunas referencias para quienes estén interesados en ese tema. Incluso si llegáramos a tener personas con una vocación de hacer estrategia ahora en este momento de su vida, en el plano personal o profesional, podemos también hacer un webinar para eso, porque tengo una conferencia ya montada sobre cómo hacer estrategia en el plano personal y profesional usando las herramientas de la estrategia. Ya hay 5 libros, el primero a la izquierda, Disrupt Yourself, es de Whitney Johnson. Ella era una consultora de InnoSight, que fue la consultora fundada por Clayton Christensen, el del dilema del innovador y todas estas cosas, un profesor muy reconocido de Harvard. Y ese es el libro para quienes necesitan realmente hacer una disrupción muy profunda. Ella habla de la curva en S y pues de alguna manera es como esa reinvención profunda, casi que volver a empezar. El segundo, en la parte superior, se llama Reinventing You, y ese Reinventing You ya se consigue en español, se llama Reinvéntate y es de Dory Clark, una persona que he seguido y con la que trabajé también en ese proceso de pasar del mundo corporativo a ser consultor independiente. Y es para personas que si no necesitan una disrupción tan grande como la de Whitney Johnson, pues sí quieren de alguna manera hacer un proceso de reinvención, pero partiendo de eso que ya existe. O sea, no es como volver a empezar, sino más bien desde eso que ya tienen disponible. Luego, a la derecha hay un libro que se llama Be Your Future Self Now. Es de un escritor joven muy interesante que se llama Benjamin Hardy. Y básicamente él allí lo que plantea es cómo establecer una visión de esa versión futura de nosotros mismos para que una vez establecida esa visión futura, empecemos a vivirla desde hoy. Y la frase más profunda que él insiste en su libro es que no debemos caminar hacia el objetivo, sino desde el objetivo. Es decir, una vez tenemos claro para dónde vamos como personas, como profesionales, necesitamos empezar desde ya a vivir de esa manera y a buscar parecernos cada vez más a esa versión futura. En la parte inferior izquierda, para quienes de pronto necesitan algo más estructurado y más académico, más sólido conceptualmente, hay un libro excelente que se llama Designing Your Life. Es de 2 profesores de la Universidad de Stanford y básicamente lo que ellos allí aplican es todo este concepto del design thinking, pero para el diseño de nuestra vida personal o profesional. Entonces, es un modelo traído del mundo de los negocios, pero aplicado en el plano personal y profesional. Y a la derecha, ese libro que se llama The Strategic Career, es de Bill Burnett. Y Bill Burnett fue el director global de la práctica de estrategia de McKinsey. Es decir, una persona que vivió en el mundo de las empresas y de la consultoría y que escribió este libro donde básicamente lo que hace es una adaptación de esos modelos de estrategia que utilizan consultoras como McKinsey, pero aplicándolas a el plano personal y profesional. O sea, si alguien necesita una cosa más estructurada, como más parecida a la forma de hacer estrategia en las empresas, ese puede ser un libro. Y lo recomiendo porque todos están aquí en mi biblioteca, todos los leí en este proceso que he vivido estos 8 años y la verdad me agregaron mucho valor. E insisto que si este fuera un tema de interés, podemos con mucho gusto tener un webinar como estos dedicado solo a hablar de estrategia personal y profesional. Empezamos entonces, primero agradeciéndoles a ustedes su interés. La vez pasada tuvimos en el pico de asistencia 135 personas. A las 7:13 tenemos 113 hoy. Muchas gracias por su confianza, por su paciencia, por estar hoy de nuevo. Recuerden que tenemos todavía cupos en nuestra academia de personas, que la empezaremos en agosto. Si alguien está interesado, escríbanos a contacto@carlostelles.co y le enviaremos todo el detalle de esa academia para personas. Y para empresas que quieren llevar esta academia a sus equipos gerenciales, ya tenemos abierta la agenda para este segundo semestre para programar esos espacios que habitualmente son de una mañana o mediodía para habilitar a las personas que asisten con herramientas, conceptos de estrategia empresarial aplicada a fin de que tengan mejores conversaciones estratégicas. Eh, con esto en mente, entonces, comencemos a hablar de cómo mantener la estrategia vigente en entornos dinámicos, con 2 invitaciones. Una, bienvenidas sus anotaciones en el chat para las preguntas que pudieran tener. Segundo, todas sus recomendaciones para tratar de mejorar esta experiencia que por primera vez tenemos para futuras ocasiones. Muy bienvenidas sus recomendaciones y observaciones y nos serán de mucha utilidad. Eh, lo primero es que van a encontrar ustedes que hoy hablamos o con frecuencia oímos hablar de estos términos, de estos acrónimos, que son
unos conjuntos de letras que representan unas palabras, buca o bani, de palabras como entornos en los que vivimos que son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, que sería la traducción a español en VICA, y otro que es bien particular y que es frecuente escucharlo hoy para describir el entorno en el que vivimos, que lo denominan BANI, que es un acrónimo de palabras en inglés, que la primera significa frágil, un entorno que es frágil, o sea, que no es fácilmente sostenible, ansioso, o sea, que nos inquieta mucho, que no es lineal, realmente pues nunca ha sido lineal, pero ahora ya lo hemos descubierto de manera más evidente, que es un poco difícil de comprender. Entonces, hay una claridad y es que estamos en un entorno hoy que es más complejo, más difícil, y quizás después de la pandemia, pues todos entendimos que la situación antes de mejorar se iba a volver un poco más compleja, y así estamos. Este es el informe de riesgos del Foro Económico Mundial publicado a comienzos de este año, y fíjense lo curioso de esta diapositiva, que cada vez que puedo la muestro para que no se preocupen si ustedes en algún momento pasan por momentos de pesimismo o de escepticismo respecto al futuro en sus negocios y en las empresas. Le preguntaron a muchas personas del mundo empresarial, de los gobiernos, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor su perspectiva global en los siguientes periodos de tiempo? Fíjense cuáles son las respuestas, que el futuro va a ser o tormentoso o convulso o inestable, estable o va a ser calmado. A 2 años vista, predomina la respuesta de un entorno inestable, seguido por la respuesta de un entorno convulso. Y ahí más o menos está el 80% de las respuestas. Pero cuando hablamos a 10 años vista, fíjense cómo cambia dramáticamente la respuesta. Ya un 17% de las personas a 10 años vista anticipan un entorno tormentoso, ya el 45% un entorno convulso y un 29% un entorno inestable. Es decir, pareciera que pues lo que nos espera no necesariamente es más tranquilo que lo que tenemos hoy. Y ante esa situación, pues el riesgo de que nuestra estrategia se haga obsoleta es mucho mayor. ¿Cuáles son temas de los que hoy las compañías con frecuencia hablan como elementos del entorno para tratar de entender las implicaciones que tiene para sus negocios? Los temas de tecnología, los temas de geopolítica, los temas de cambio climático, los cambios demográficos y, por supuesto, los temas relacionados con la economía. Entonces, cuando uno toma solo esas 5 variables y mira hacia el futuro, pues realmente son muchas las incertidumbres y por eso, insisto, la posibilidad de que nuestra estrategia se haga obsoleta pareciera hoy mayor. Y por eso entonces es que se vuelve clave que conversemos permanentemente sobre nuestra estrategia en las empresas y que no sea, digamos, una cosa tan esporádica que de alguna manera cuando conversemos de ella, ya la conversación pasada se haya vuelto irrelevante. Y para eso hay una analogía que utilizo con frecuencia, heredada de uno de los maestros que he tenido en este mundo de la estrategia, el profesor Alfredo Ceballos, a quien se la escuché la primera vez, y la analogía es algo como esto. Ustedes se imaginan, llegan a un aeropuerto, a una ciudad, toman un taxi y le dicen al taxista que los lleve a un sitio de destino en esa ciudad. Y ustedes le preguntan al taxista qué ruta va a tomar y cuánto tiempo toma el viaje. Y el taxista les puede responder algo como esto. Yo llevo 30 años manejando taxi, conozco todas las rutas y realmente yo no uso estas aplicaciones. Este es el caso de las empresas que nunca hablan de la estrategia. Y la vez pasada comentábamos algo. Toda empresa tiene una estrategia. El problema y la dificultad es que no es explícita o no hablan de ella, solo algunas personas la intuyen o la conocen. Estas personas, estas empresas tienen el Waze apagado. Hay un segundo caso que no necesariamente es mejor. Tomamos este taxi, hacemos el mismo ejercicio y el taxista lo que hace es encender Waze, ver la ruta y en ese momento me responde cuál es la ruta, cuánto tiempo toma y apaga Waze. Es decir, como si Waze fuera una herramienta solo para ver rutas y no para podernos permitir en tiempo real cambiar de ruta cuando sea necesario. Entonces, ¿cuál es la invitación? Siguiendo esta analogía, tenemos hoy en día que mantener el Waze encendido. ¿Por qué? Porque la estrategia tiene que ser dinámica en razón a los cambios que hoy son más comunes en las circunstancias del entorno, en los intereses y necesidades de algunas de nuestras partes interesadas, y ahí aparece el tema político, y por supuesto porque también nuestra empresa cambia. A veces buscamos el cambio solamente afuera, pero las empresas también están en un proceso de maduración y de cambio permanente. Por eso
Leíamos en la sesión anterior de la columna que publiqué que realmente no hay plazos adecuados para hablar de estrategia. Hay que hablar de la estrategia cada vez que sea necesario y hoy vamos a responder un poco más esa pregunta. El pasado mes de marzo, precisamente, publiqué una columna en Portafolio hablando sobre esto. ¿Cuáles son los riesgos de que nuestra estrategia se vuelva obsoleta? Realmente, y fue una de las preguntas que prometí que íbamos a responder en este webinar, una estrategia obsoleta tiene costos. Cuando la estrategia es obsoleta, es decir, perdió vigencia, ya no la revisamos, ya no hablamos de ella, ya no nos guía para nada, ya no es tema de conversación en el equipo, básicamente corremos el riesgo por la obsolescencia de la estrategia de caer en la pérdida de la intencionalidad, es decir, de caer simplemente en el mundo de la improvisación. La estrategia, dijimos, es una especie de brújula, de un marco de referencia porque queremos llegar a algún destino y cuando la estrategia es obsoleta, pues podemos llegar a cualquier destino de manera accidental. No conversar de la estrategia también nos pone en riesgo de erosionar nuestra competitividad. Cambian los competidores, cambian los hábitos de las personas, cambian las necesidades de esos clientes y necesitamos actualizar la estrategia competitiva y la propuesta de valor. Hay empresas que al no actualizar la estrategia y perder competitividad, pierden valor. ¿Y a qué me refiero acá con las empresas que mueren de amor? Son empresas que cuando interactúan con sus clientes generan valor, pero el valor que generan es tan insuficiente que todo se lo tienen que entregar al cliente y no logran conservar nada para ellas. En esos casos, entonces, lo que sucede es que los clientes están felices, pero igual la empresa se muere. Y por eso lo describo de esa manera, se mueren de amor, se mueren amadas por sus clientes, pero generando insuficiente valor. El otro tema es que esas empresas pierden alineación. Cuando la estrategia es obsoleta, empieza a pasar lo siguiente. Las personas con más iniciativa empiezan a crear sus propias estrategias. Y nos encontramos empresas donde están tratando de convivir dentro de esa empresa de manera desarticulada y forzada una cantidad de iniciativas estratégicas en vista de que no hay una gran estrategia que alinee y recoja los objetivos de todas las áreas y negocios. Cuando no hablamos de estrategia y la estrategia es obsoleta, perdemos la conexión con la realidad. Es decir, podemos estar haciendo algo que definitivamente no se compadece con eso que nuestro entorno, nuestros clientes y nuestras partes interesadas necesitan y caemos en la incoherencia. Y muy grave, cuando la estrategia es obsoleta, las personas de la empresa se dan cuenta. Todo el mundo se da cuenta. ¿Y qué es lo que sucede entonces en ese caso? Que empieza a generarse un ambiente de incertidumbre. Y podemos, ante esa incertidumbre, caer en la peor pérdida de todas y es perder el talento. Que las personas que nos acompañaban con mucho gusto, con mucha confianza, al ver esa falta de claridad en la estrategia, simplemente deciden emprender otro camino. Viene entonces una pregunta que siempre nos hacemos y es esta. ¿Cómo saber si es momento de ajustar la estrategia? Y aquí básicamente la respuesta siempre es, pareciera muy obvia, pero no lo es. Siempre es, bueno, hay que cambiar de estrategia cuando no estemos logrando los resultados que queremos. Y esa no necesariamente es la mejor respuesta por lo siguiente. Si nos preguntamos si estamos logrando los resultados que esperamos y en efecto los estamos logrando, eso no necesariamente es señal de que la estrategia es la correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? Que era otra de las preguntas. Que realmente a veces podemos estar teniendo resultados muy buenos ejecutando una estrategia distinta a la que definimos. O a veces los resultados que tenemos son muy buenos, pero son más accidentales que producto de la gestión. Pues por eso en estas conversaciones estratégicas de esta época, para pensar en el cierre del 2024 y pensar en el año 2025 y el presupuesto, así los resultados sean buenos, es importante cuestionar la estrategia y preguntarnos cosas como estas. ¿Estos resultados son los que reflejan la estrategia o qué estrategia reflejan? Si son accidentales, ¿esos accidentes los podemos replicar para volverlos parte de la estrategia o son accidentes derivados de elementos exógenos que eventualmente no son replicables y tenemos que pensar que esto no se va a repetir? Y por eso hablo de esos resultados híbridos, es decir, resultados que obedecen a veces en parte a la gestión y a veces simplemente a elementos accidentales. Pero también puede pasar que digamos, bueno, estamos
logrando los resultados? Y la respuesta es no, no estamos logrando los resultados que queremos. Y ahí entonces, por supuesto, siempre decimos, bueno, pues como no logramos los resultados, cambiemos la estrategia. Y ahí también es bueno hacer una pausa, porque en ocasiones el problema de falta de resultados no es de la estrategia, sino de la falta de ejecución de esa estrategia. Entonces, aquí hay un mensaje muy importante. Antes de ponerse a cambiar de estrategia, la sugerencia es preguntarse si esa estrategia que tenemos sigue siendo vigente o no. Porque si en efecto sigue siendo una buena estrategia, entonces nuestro reto realmente está en su ejecución. Y por eso el tercer webinar abordará ese capítulo. Entonces, cuando nos preguntamos si sigue siendo vigente esa estrategia, ¿qué debemos preguntarnos para resolver esa pregunta? Esto. La estrategia está construida sobre unos supuestos. Los supuestos son verdades observables hoy, verdades que siendo observables hoy anticipamos que serán observables en el corto plazo y verdades que aún no siendo observables hoy, estimamos que muy pronto en el corto plazo serán observables. Esos son los supuestos. Sobre esos supuestos, sobre esas verdades, hacemos unas escogencias, hacemos estrategia. Entonces, ¿cuál es una señal para saber si eventualmente es momento de ajustar la estrategia? Cuando identifiquemos cambios en los supuestos. Y esos supuestos pueden cambiar porque se vuelven obsoletos, porque aparecen nuevos supuestos, porque supuestos que creímos que iban a ser observables desde los estudios de tendencias nunca se hicieron observables, o porque aparece una disrupción como la que tuvimos en la pandemia, o en el caso de quienes estamos en Colombia, la expectativa de unas reformas muy robustas en temas fundamentales para la sociedad como la salud, la política y el tema laboral. Entonces, ¿cuál es una señal para saber si la estrategia necesitamos revisarla y refrescarla? Los supuestos. Y puede pasar que cuando vayamos a mirar la estrategia y esa hipótesis de que recoge las escogencias para enfrentar el futuro que es la estrategia, pues digamos, mire, los supuestos no han cambiado radicalmente o aún con algunos supuestos que cambiaron pero que no son fundamentales para la estrategia, esta sigue siendo una buena estrategia. Entonces, clave ese mensaje, antes de cambiar la estrategia, revisemos si sigue siendo vigente o no. Y una forma de revisar si sigue siendo vigente o no es evaluando los supuestos que hacen de esa estrategia la mejor hipótesis hacia el futuro. Ahora, ¿cuál es el reto? Que esos supuestos ahora son más volátiles. Y fíjense que este artículo publicado hace menos de 2 semanas, julio 30 del 2024, en Harvard Business Review, nos trae unas precauciones al momento de cambiar de estrategia. Y el artículo, el título básicamente es ¿en qué momento es bueno virar en la estrategia o hacer un cambio? Entonces, ¿cuáles son esas precauciones? Primero, a veces cambiamos de estrategia por falta de ejecución. Entonces, la pregunta que propone este autor que nos hagamos es la siguiente. ¿Estamos cambiando de ruta porque la estrategia necesita cambios o simplemente porque nos falta ejecución? Que es lo que planteaba antes. Antes de cambiar de estrategia, miremos si es adecuada y si lo que nos falta es ejecución. La segunda pregunta que él plantea que nos hagamos en una conversación práctica de ejecutivas y ejecutivos sobre estrategia. ¿Estamos cambiando la estrategia por presiones externas e impaciencia o realmente porque hicimos una evaluación de la estrategia y necesitamos cambiarla? Y la última es bien interesante y discutible y es de la oportunidad, de la nueva oportunidad brillante, sería un poco la traducción, y es, ¿estamos cambiando de estrategia porque hay una nueva oportunidad o porque simplemente estamos de verdad convencidos de que esta estrategia es inadecuada? Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Y lo describe el autor en el artículo, insisto en que está bastante recién publicado y es muy interesante porque es muy práctico, y es que si vamos a cambiar de estrategia porque hay una muy buena oportunidad, no volvamos la oportunidad la válvula de escape o la salida de emergencia para el mal resultado de la estrategia que teníamos. Porque eventualmente lo que debemos hacer es darle una mirada crítica a la estrategia que hoy tenemos y ver esa oportunidad cómo encaja o cómo sustituye otros elementos de la estrategia y no simplemente tomar esa oportunidad sin haber dado una mirada crítica a la estrategia como tal. Ahora,
Esta es la pregunta central entonces, ¿cómo mantener vigente la estrategia en unos tiempos tan dinámicos como los que vivimos? Y aquí hace un par de años, un poco más, tuve la experiencia de esta reunión que tuvo virtualmente Roger Martin con un entrevistador muy entretenido, además que conoce de estrategia. Hicieron además 3 capítulos por el éxito del primero. Y aparece allí, de alguna forma, el tema de conversemos de estrategia, pero necesitamos hacerlo hoy de manera ágil. Entonces, esta persona, su nombre no sé cómo se pronuncia, Sohrab Salimi, experta en agilismo, básicamente conversaba con Martin y llegaron un poco a esta conclusión, y es, hoy necesitamos también agilismo en la forma de conversar y refrescar la estrategia. Y sobre esto escribí un poco, si les interesa, hay cosas que están aquí, tómenle fotos a las pantallas. Tengo una promesa por cumplir. Una vez terminemos el tercer webinar, voy a hacer un paquete de resumen de todas estas diapositivas de los 3 webinars en un PDF y se lo vamos a enviar a todas las personas que están inscritas en la base de datos. Ya son 300 personas para estos webinars, para que tengan ese material de consulta. Y estas son algunas cosas de las que pueden leer. En febrero escribí sobre este tema de vitalidad estratégica, cómo mantener viva la estrategia. Estas son columnas en portafolio, están abiertas en Internet, lecturas de 3 minutos, son columnas de 435 palabras, muy cortas de leer. Y la columna de julio fue sobre algunas reflexiones para hacer esas conversaciones estratégicas en este momento del año, en este segundo semestre. Y hay un tema que es bien interesante para esas conversaciones que vamos a tener. SAP, una empresa que todos conocemos y de la cual pues hemos sido algunos de nosotros clientes en las empresas donde hemos sido ejecutivos o miembros de junta, eh, publica unos blogs que son bien interesantes, y este fue uno que publicó hace algún tiempo y se llamaba "Cómo lograr lo máximo de una parada en pitch". Y ellos la definen abajo en fucsia, ustedes lo ven, que una parada en pitch en una empresa es algo así como un espacio para revisar, para replantear, para refrescar muchos temas del negocio. Y casualmente, esta semana, un profesor de una escuela de negocios muy reconocida utilizaba esa misma analogía de la parada de pitch y citaba esta publicación del 2014 que menciona, con un video incluso, la pueden ustedes buscar, cómo ha cambiado el modelo de la parada pitch en una carrera de Fórmula 1 o de Indy entre los años 50 y el presente. Y básicamente las conclusiones son estas. Hoy en día, si asimilamos esas conversaciones estratégicas para refrescar la estrategia a esa parada pitch, dice este profesor que claramente estamos en un entorno que es más competitivo y dinámico, lo mismo que sucede en las carreras de automovilismo, hay más tecnología. Hoy en día el tiempo es más valioso y más escaso. Es posible hoy tener un equipo más amplio involucrado, así como sucedía en las carreras, que solo podían entrar 4 personas a acercarse al carro, según leí en el artículo. Hoy en día se acercan una gran cantidad, como ven ustedes en esta foto, y personas con un conocimiento especializado que se reúnen a hablar de lo general, es decir, llegan con su especialidad a resolver un tema general. Muy importante esta analogía. Hoy a las compañías, cuando hacemos estas paradas, las podemos haber monitoreado en el pasado de manera más cercana. Tenemos más herramientas para hacer ese monitoreo, pero además tenemos más información. O sea que a estas paradas de pits podemos llegar mucho mejor preparados para hablar y resolver exactamente lo que sea necesario, y no simplemente, como decía él en algún momento, seguir un ritual que era el modelo de esas paradas de pizza en la antigüedad, sino ir exactamente a conversar de lo que realmente es importante. Y por supuesto, como son paradas tan rápidas, ellos mencionan que allá hoy en día, decía él en el webinar, el récord de la parada en pits de Fórmula 1 está ya en menos de 2 segundos. En la época de los 50, una parada de 70 segundos era un éxito. Hoy, como esas paradas son más enfocadas y de alguna manera más nutridas en información y llegamos mejor preparados, pueden ser más frecuentes. Entonces, hablemos un poco de este ejercicio de refrescar la estrategia. Y ahí, para referirme a algo que considero que es la base de lo que creo que es una buena metodología para abordar estas conversaciones, tomo esta frase de Nina Bowman. Ella es profesora de cátedra de la Escuela de Negocios de Harvard, y ella básicamente lo que dice es que las preguntas son el idioma de la estrategia. Y Roger Martin diría que la estrategia pues es una herramienta para resolver problemas, y eso se resuelve desde conversaciones para responder preguntas. Y por eso
en el ejercicio de mi consultoría y de lo que hago con los equipos ejecutivos, identifiqué modelos o marcos de referencia a partir de preguntas como forma de facilitar esas conversaciones. Y encontré modelos que van encontré y me inventé literalmente algunos modelos que van desde las 9 preguntas hasta modelos de una sola pregunta. Y esto es justamente lo que en la Academia de Estrategas, tanto de personas como de empresas, vamos a ver en detalle. Hoy, por tiempo, ya llevamos 35 minutos reunidos y de nuevo, muchas gracias a las 120 personas que nos acompañan. Voy a mencionar muy brevemente un par de ellos. El modelo de 9 preguntas lo estructuré desde la experiencia de hablar con equipos ejecutivos buscando refrescar su estrategia de una manera muy eficiente, muy concreta y de alguna manera muy dinámica para poder hacerlo con frecuencia. Y básicamente eso se llama 9E porque es 9 veces la letra E y tiene 9 pasos que voy a comentar de manera muy, muy simple. Todos a partir de preguntas. Tenemos la estrategia de hoy, que es la versión 1.0. La sugerencia siempre que vayamos a refrescar la estrategia, primero, es de alguna manera reconocer cuál es la estrategia actual. Esa es la fase de la evaluación. Y acuérdense que estrategia no es lo que decimos, es lo que hacemos. Entonces, no desempolven por allá el archivo de PowerPoint de hace un año. Ese de pronto no sirve. Lo que necesitamos es reconocer qué es lo que estamos realmente haciendo hoy y preguntarnos en esa fase de la evaluación cuál es la estrategia hoy, pero además cuáles son esos elementos que siguen vigentes y que creemos algunos, tenemos dudas de si realmente están vigentes. La segunda etapa, que es la de las expectativas, allí las preguntas básicamente más están alrededor de lo siguiente. ¿Qué quiero lograr del ejercicio de refrescar la estrategia? Y muy importante en ese punto, voy a identificar cuáles son esas preguntas alrededor de las cuales vale la pena realmente conversar. Entonces, miramos la estrategia actual, definimos las expectativas de este ejercicio y qué preguntas vamos a resolver. Con eso en mente, nos vamos entonces a hablar del entorno. Y ahí lo que estamos haciendo es hablando de supuestos, herramientas que todos conocemos, muchos critican, algunos usan, otros no, como el DOFA, que algunos lo tienen proscrito y yo lo que creo es que simplemente no lo saben utilizar, pero es una fuente de información. El DOFA es una herramienta, entre otras cosas, muy básica, pero que es útil para construir supuestos. En esa revisión del exterior, que son de alguna manera las oportunidades y las amenazas, y en esa revisión del interior, que son las fortalezas y las debilidades, lo que estamos haciendo es un inventario de supuestos, que es lo que vemos y observamos en el exterior y en nosotros mismos. Entonces, en ese tema del entorno es importante que, conocidas las preguntas de las que vamos a hablar, demos una mirada a ese entorno para ver qué supuestos tenemos y qué ha cambiado. Y muy importante, que busquemos qué señales estamos recibiendo del entorno de parte de los competidores, nuestros proveedores, nuestros colegas y la industria, qué es lo que esas personas y esas empresas ven. Cuando hablamos del Estado, que es el cuarto paso, estamos hablando de nosotros mismos. Es un poco un análisis de competencia o capacidad estratégica. Es con qué contamos, qué tenemos, cuál es nuestra situación financiera, con qué recursos contamos, qué nos sorprende positivamente de lo que ha pasado, qué de pronto, que era accidental, deberíamos volver ahora parte de la estrategia y hacer un ejercicio de mirarnos al espejo. Hicimos conciencia de la estrategia actual, definimos para qué la vamos a actualizar y qué preguntas vamos a resolver. Con eso en mente, damos una mirada del entorno, nos miramos frente al espejo y hacemos escogencias en 3 niveles. Temas de explotación, es decir, en qué vamos a profundizar esfuerzos de esos negocios en los que ya estamos, de esos negocios que tenemos, cuáles vamos a escalar, en qué necesitamos actualizar las propuestas de valor. El tema de exploración se refiere a básicamente qué experimentos deberíamos hacer ahora como parte de la estrategia, de qué necesitamos aprender, qué necesitamos investigar. Y el tema de exportación, siendo las primeras 2 palabras muy típicas de la estrategia, explotación y exploración, el de exportación un poco está allí por gusto de parte mía y de mi equipo, porque en exportación está esa definición de qué es lo que vamos a dejar de hacer, qué negocio es el que le vamos a vender a otro y lo vamos literalmente a exportar, o incluso qué procesos de la compañía vamos a buscar delegar en otros, qué podemos entregar de eso que hacemos hoy. Y muy importante en el tema de exportación es también los riesgos. ¿Qué aliados necesitamos para distribuir con alguien más o repartir algún riesgo que hoy estemos corriendo?
Luego sigue entonces, cuando ya hacemos escogencias en esos niveles, cómo vamos a ejecutar esa nueva versión o ese conjunto de escogencias. Y allí entonces la pregunta es, en atención a eso que esperaba de este ejercicio, de lo que observo en el entorno, de lo que tengo y de las escogencias que hice, ¿dónde veo que vamos a tener retos para ejecutar esta estrategia y cuáles son las mejores oportunidades para acelerar esa ejecución? Y ese es el tema del siguiente webinar, para que aprendamos a hablar un poco mejor de ejecución y no nos quedemos solo en la filosofada de la estrategia, que es muy importante, pero finalmente la tenemos que volver realidad. Y cuando identificamos esos elementos que van a ser claves para ejecutar esa nueva versión de la estrategia, entonces lo que hacemos es buscar los enfoques. ¿Y los enfoques son qué? Las prioridades de gestión. ¿Cuáles son las tareas claves que se desprenden de esa nueva versión de la estrategia, teniendo en cuenta los retos que identificamos para ejecutarla? Repito, de esto en la academia de empresas y personas vamos a profundidad de cómo hacer este ejercicio, pero aquí más que seguir el paso a paso y los 9 puntos y todas las preguntas, fíjense lo más importante es seguir una lógica. Partamos de la estrategia actual, identifiquemos las preguntas de las cuales vale la pena conversar, hagamos estrategia considerando el entorno, hagamos estrategia a conciencia de nosotros mismos, hagamos estrategia no solo hablando del hoy y la explotación, sino un poco más del futuro y la exploración, hagamos estrategia teniendo claro qué es eso que vamos a dejar de hacer y hagamos estrategia pensando en la ejecución. ¿Dónde están los cuellos de botella y en qué me voy a enfocar entonces para acelerar la ejecución de esa estrategia, que es el tema del próximo webinar? Un modelo simple de 6 preguntas, lo vimos en el webinar anterior, es la cascada estratégica de Roger Martin sumada a una pregunta. Entonces, queremos hacer un ejercicio para refrescar la estrategia ágil, enfocado. Muy bien, sigamos estas preguntas. ¿Cuál es la versión de empresa que queremos construir? Que es la aspiración ganadora de la que habla Martin y Lafley. ¿En qué negocios vamos a estar? Demos una mirada crítica a los negocios en los que estamos. ¿Deberíamos seguir en estos? ¿Qué negocios deberíamos explorar? ¿En cuáles vamos a crecer? Miremos las propuestas de valor, en donde estamos teniendo retos competitivos y tenemos que ajustarlo. Miremos capacidades, donde tenemos que enfocar esfuerzos para fortalecer capacidades que nos permitan ganar, como dijimos, en los negocios que queremos para convertirnos en la empresa que queremos. Y miremos el tema de sistemas de gestión, que lo hablábamos la vez pasada, son temas de cultura, estructura, tecnología, indicadores. Y muy importante, que esa es la sexta pregunta, que Martin siempre la pone allí como referencia para revisar esas escogencias estratégicas. ¿Qué tendría que ser verdad para que esta siga siendo la mejor estrategia posible? Es decir, ¿qué supuestos estamos asumiendo y confiamos en que serán visibles para que estas escogencias de la cascada nos digan que son una versión actualizada, vigente y pertinente de la estrategia? Yo voy a ir a un modelo que es muy coloquial y que les confieso que surgió por accidente en una conversación familiar con uno de mis hijos. En esa época tenía 8 años, hace 2, mi hijo mayor. Y me preguntó, bueno, papá, ¿qué es lo que tú haces cuando te reúnes con estas personas que a veces tienes que viajar? Y les dije, mira, yo me reúno con estas personas a hablar de estos temas y me reúno a que conversemos de qué es lo que ellos quieren, que de paso tiene incluido qué es lo que no quieren en sus empresas, en sus negocios, a que hablemos un poco de qué es lo que hay, es decir, qué es lo que está dado a su alrededor y que apenas pueden influenciar y no está en sus manos cambiar, qué es lo que tienen, es decir, con qué recursos cuentan, con qué capacidades, competencias, habilidades. Y en razón a eso que quieren, a lo que los rodea y a lo que tienen, entonces buscamos qué podrían hacer. Y cuando encontramos esas opciones de lo que podrían hacer, pues escogemos algunas de ellas para que ellos se dediquen a trabajar en eso. Y según los resultados que obtengan, entonces volvemos a conversar de qué es lo que queremos. Y me arriesgué primero en Instagram, donde recibo el apoyo importantísimo de mi esposa, que sí es más experta en redes sociales y hemos tenido el apoyo de personas externas en estos temas. Le gustó a las personas que nos seguían y me arriesgué a ponerlo en LinkedIn, que de eso sí me encargo directamente. Y ese es el minuto estratégico y el concepto, digamos, más de más atención para el volumen pues de seguidores que yo tengo y demás, y fue de una muy buena acogida. Entonces lo puse en un idioma como de escuela de negocios.
Y básicamente lo que concluía allí es, bueno, vamos a hablar de la estrategia, bueno, pensemos en cuál es la versión de empresa que queremos. La visión no es una frasecita para poner en la pared, no. La visión es una lista de 13, 15 o 20 rasgos de la empresa que queremos ver. Hagamos conciencia del entorno, qué nos rodea. Hagamos un ejercicio de capacidad estratégica, qué tenemos, con qué contamos. Dado esa empresa que queremos, el entorno y eso con lo que contamos, ¿cuáles son nuestras oportunidades? Es decir, las opciones estratégicas. Y dado que hay unas opciones mejores que otras, no todas nos acercan a esa versión de empresa a la misma velocidad, pues escojamos de esas opciones algunas. Eso que escogemos es la estrategia. Entonces, por eso ese paso de los 9E, donde vemos exploración, explotación, exportación, no es otra cosa que ver opciones estratégicas para escoger de allí y pasar claramente a volver eso la estrategia, a volver eso lo que hacemos. Y muy importante, como les mencionaba, la estrategia es un marco de referencia donde la mejor información respecto a qué tan acertada es, la vamos a tener es cuando ya nos vayamos a su implementación. Vamos a ir avanzando para tener tiempo de tomar algunas preguntas antes de cerrar a las 8 en punto. Alrededor de esto, la vez pasada les comentaba 10 rasgos que considero debe tener una buena estrategia y esta vez organicé otra de esas series de 10 que por alguna razón nos gustan mucho a las personas y es esta, es 10 claves de las buenas conversaciones para refrescar la estrategia. Van a tener ustedes sus conversaciones para refrescar la estrategia. Estas son cosas que les recomiendo para que esa conversación sea efectiva. Primero, enfocarse. Conversen en ese ejercicio de lo que es pertinente. Refrescar la estrategia no es revisarla de la A a la Z, es realmente actualizar eso que es necesario para generar confianza y acelerar el convertir esa estrategia en lo que hacemos, en ejecutarla. Apóyense un poco en temas de diseño y metodología, o sea, que haya coherencia en el proceso. Y ahorita cuando recorrí el 9E, les di algunos temas de coherencia. Hagamos estrategia considerando la estrategia actual, considerando qué es lo que vamos a actualizar, considerando el entorno de cara a nosotros mismos y, por supuesto, muy importante en las distintas dimensiones y en los distintos niveles de la estrategia corporativa, competitiva y funcional. Muy importante para que estas conversaciones sean exitosas, preparación y síntesis. Definan qué preguntas van a abordar, pídanle a las personas que van a asistir que se preparen para esas conversaciones, no lleguen en frío, y pídanle a las personas que sus aportes sean concretos y sintéticos. Una vez respondida la pregunta que queramos responder, suficiente ilustración y vamos a la siguiente, para tener espacios cortos y productivos. Clave para que estas conversaciones funcionen, tener el equipo correcto. No importa la jerarquía, lo importante es que para resolver esas preguntas estratégicas tengamos en la mesa lo mejor de la experiencia y el conocimiento de nuestro equipo. Y por supuesto, promover, lo cual es un reto en culturas jerárquicas como las nuestras, una participación muy activa de todas las personas que definitivamente están allí sentadas por alguna razón. Clave para que esas conversaciones funcionen, que tengamos en cuenta el entorno. Y aquí nos diría Roger Martin algo que me encanta, y yo lo cito repetidamente porque creo que está en un momento de lucidez práctica impresionante. Y él diría, no conozco ningún caso en el cual ignorar a la competencia sea bueno en una conversación estratégica. Acuérdense que parte de su entorno son sus competidores, sus proveedores, sus banqueros, sus clientes. Entonces, hagamos conciencia de quién nos rodea para que no nos quedemos haciendo estrategias solos y negociando solos como si el mundo afuera no existiera. Otros 5 temas para que esas conversaciones sean útiles y pertinentes. Hagamos conciencia de nosotros mismos, hagamos estrategia frente al espejo. Reconozcamos qué tenemos, qué no tenemos, qué podemos conseguir y qué no podemos conseguir, en qué somos buenos y en qué no, para que esa estrategia a la que lleguemos realmente sea factible. Busquemos que la conversación sea ambidiestra. ¿Y a qué me refiero con esto? No nos quedemos solo hablando del hoy, no nos quedemos por allá divagando solo del futuro, tengamos una conversación balanceada y siempre procuremos que al final de esa conversación nos quede también una lista de qué es lo que no vamos a hacer, cuáles son las renuncias que declaramos en conjunto producto de esa actualización de la estrategia. Muy importante para que esa conversación sea útil, que hagamos escogencias reales, y de eso hablábamos en el webinar pasado. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer?
¿cuál es una prueba de que sí estamos escogiendo realmente cosas importantes y que estamos renunciando a cosas reales? ¿Cuál es la prueba de que sí estamos haciendo escogencia? Cuando sentimos nostalgia por eso que vamos a dejar de hacer. Y ahí la frase para aliviar esa incomodidad y nostalgia, por eso lo que le decimos que no, es tener siempre presente a qué le estamos diciendo que sí. Si le decimos que no a algo es porque le estamos diciendo que sí a algo mejor. Cuando tenemos esa nostalgia, esa incomodidad porque le dijimos que no a algo, es una buena señal, un buen síntoma de que estamos haciendo estrategia. Clave, por supuesto, que hagamos estrategia con vocación de ejecución, es decir, que eso que escogemos sea algo que creemos que es factible, que es creíble y que sí va a movilizar a las personas alrededor de esas escogencias. Y muy importante en estos ejercicios, el ejercicio del liderazgo, no de la jerarquía, es del liderazgo. Que las personas que tienen de alguna manera más liderazgo natural o jerárquico en las empresas, den ejemplo en estas conversaciones, participen, acepten el disenso, renuncien a la necesidad de consenso, no impongan y primero dialoguen. Y muy importante que al final de todo esto, todas las personas realmente sientan que hay un compromiso renovado, bien fundado, para avanzar, a materializar, a hacer visible esas escogencias que son esa nueva versión de la estrategia. Voy a cerrar con dos temas para que podamos atender unas 3 o 4 preguntas. Y este es uno de ellos y lo traigo a colación, no solo porque estamos hablando mucho de inteligencia artificial generativa hoy en día, sino porque hoy apareció a las 9 o 10 de la mañana, este artículo publicado por Martin Reeves, la persona que les hablaba del modelo de BCG, el director del Henderson Institute, que es como el centro de pensamiento de BCG, que publica cosas maravillosas. Yo a este señor lo que publique me lo leo. Este es un artículo que está en la recién publicada hoy, versión septiembre-octubre de Harvard Business Review. Y es un artículo que escribió Martin Reeves con otro autor de apellido Barney. Y fíjense el título, es La inteligencia artificial no te dará una nueva ventaja sostenible. Entonces, fíjense la reflexión allí, ¿cuál es? Y en esto estamos aprendiendo y así lo reconocen estos autores. La inteligencia artificial generativa va a funcionar probablemente en estrategia como un ecualizador, es decir, nos puede volver a todos mucho más parecidos y generar diferenciación va a ser más difícil, o sea, va a haber mucha convergencia. Pero, y ese es el mensaje central del artículo, la inteligencia artificial generativa sí nos puede ayudar a apalancar, a fortalecer esas capacidades que hoy ya tenemos desarrolladas y que son distintivas, que son muy nuestras, que generan diferenciación. Entonces, ¿dónde aplicar inteligencia artificial generativa? Es un mensaje acá. En esas capacidades y diferenciadores que ya tenemos. ¿Por qué? Porque a partir de ella sola, si no tenemos ya una diferenciación, va a ser difícil construir diferenciaciones porque todos van a tener acceso a lo mismo y ahí es donde hablamos de esa convergencia. ¿Y de qué más hablan estos autores? Y les recomiendo el artículo que además se puede leer en español. Hoy en día con estas herramientas de inteligencia artificial, todo se puede traducir muy fácilmente. Ellos dicen, vamos a tener mucha destrucción, sobre todo en las empresas que hagan caso omiso a estos temas de inteligencia artificial y sus implicaciones, pero también vamos a tener una destrucción creativa, diría Schumpeter, no solo destrucción, sino mucha recreación de modelos de negocios, de experiencias de clientes, de productividad y de, por supuesto, diferenciación en las propuestas de valor, por ejemplo, desde la personalización. Y me encontré a raíz de este artículo, cuando entré a leerlo, este que no lo conocía, pero que de alguna manera es bien interesante, fue publicado hace un año, en agosto 31 del 2023, y fíjense el nombre, ¿cómo prepararnos para un futuro con inteligencia artificial generativa que no podemos predecir? Y ese modelo que ustedes observan ahí me pareció muy interesante y por eso quisiera que ustedes lo tengan allí, lo pueden también ver en español, porque creo que nos puede guiar en esas conversaciones estratégicas de cómo incorporar esa tecnología a la estrategia, ese subrayado que hay en ese pequeño texto arriba y es cómo
atar estas tecnologías emergentes o conectarlas con nuestra estrategia existente. Y allí plantean una serie de preguntas muy intuitivas para una conversación gerencial alrededor de este tema. Termino con esto entonces para tener unos 5 minutos de preguntas. Reiterándole la invitación para el próximo 20 de agosto, vamos a hablar de ejecución estratégica exponencial, es decir, nos vamos a dedicar a ese recuadro. Si descubro que la estrategia que tengo sigue siendo vigente, entonces necesito hablar de cuáles son los retos que estoy teniendo en la ejecución. Y a responder esa pregunta nos vamos a dedicar la próxima hora, el 20 de agosto. ¿Cómo identificar oportunidades para acelerar la ejecución de nuestra estrategia? Que es un tema vigente. Esta es la versión julio-agosto 2024 de Harvard Business Review. Miren lo que dice, enfocada en cultura, un tema apasionante. ¿Cómo asegurar que su organización pueda ejecutar su estrategia? Y un pilar, como lo veremos, es la cultura, pero hablaremos de 10 pilares donde podemos allí buscar oportunidades en cada empresa para acelerar la ejecución de nuestra estrategia. Le reitero la invitación a las personas que quieran información sobre la Academia de Personas. Hay cupos disponibles. Las empresas que quieran agendar la academia para su equipo ejecutivo, virtual o presencial, una formación in-house, escríbanos y con mucho gusto les enviamos una propuesta. Y muy bienvenidas todas sus recomendaciones y preguntas para estos espacios o para la próxima sesión que, como les decía, vamos a conversar sobre ejecución estratégica. Mis datos de contacto. Mi página web. Los invito con quienes no estamos en contacto en LinkedIn a que estemos en contacto. Me pueden buscar como Carlos Telles Pensamiento Estratégico, escribirnos a nuestro correo y mi cuenta en Instagram es carlostelles.pe por Pensamiento Estratégico. Con esto entonces voy a mirar el chat. Permítanme, voy a dejar de compartir entonces mis diapositivas para ver si logro acá leer algunas preguntas de las que ustedes hayan planteado. Mm. Bueno, aquí un colega que aprecio mucho me hace el siguiente planteamiento, más que pregunta, pero lo quiero compartir para quienes no lo hayan visto. El no logro de la estrategia puede ser por pobre ejecución, pero también por capacidades insuficientes, casi en el cual habría que decidir si modificar la estrategia o si invertir en recursos para instalar capacidades. Esa es una excelente reflexión donde probablemente la falta de ejecución sea simplemente por falta de capacidades. Vamos a ver en el webinar del 20 de agosto cómo uno de esos 10 pilares para la ejecución de la estrategia son los recursos. Y en sus conversaciones estratégicas no dejen de hacerse estas preguntas cuando terminen de hacer sus escogencias. ¿Tenemos los recursos para implementar, ejecutar estas escogencias o no? Para que no nos pase precisamente que caigamos en la pobre ejecución por falta de capacidades que en un momento dado, si somos honestos y si hacemos estrategia frente al espejo, podemos reconocer. Bueno, esta es una anotación que me encanta, que hace aquí una de las participantes y dice lo siguiente: no recuerdo a quién le leí que las preguntas son las parteras de la estrategia. Esto no sé de quién sea, lo voy a buscar, pero me lo voy a apropiar. Las preguntas son las parteras de la estrategia y por eso, dice aquí, interpreto que las preguntas vienen del arte de la mayéutica, que etimológicamente significa dar a luz. Maravilloso, muchas gracias por esta reflexión y la invitación es esa: hagamos estrategia desde hacernos preguntas. Otro comentario de una de las participantes: en exportación también están las renuncias a productos o mercados que ya no hacen parte del core del negocio. Esto más es una pregunta. Claro, de alguna manera ese tema de core es una de esas conversaciones bien interesantes. Algunos definen el core como ese negocio central, que es el que más genera caja y que alimenta el crecimiento. Otros definen el core en una visión de una teoría que hay en estrategia que se llama el Resource-Based View of the Firm, o la visión de la firma desde los recursos, y es que el core realmente son las capacidades de la firma. Entonces, lo que yo sí diría es que de alguna forma hay momentos, y la persona que me escribe este comentario lo sabe, porque en su grupo empresarial, donde tuve oportunidad de acompañarlos en un ejercicio de estrategia, esa fue una conversación, y claramente parte de las renuncias es dejar de hacer cosas que creemos que son core, pero en un momento dado se ha visto desde las capacidades o desde los negocios, son cosas que realmente ya no conectan con esa versión de empresa
que estamos queriendo construir. Cerremos con esto. Aquí una persona muy amablemente nos invita a que hagamos el webinar de estrategia personal. Yo no les quiero poner muchas tareas, ya tengo 300 personas inscritas interesadas en esto, pero si hay personas entre esas 300 o de las que están hoy asistiendo y no están inscritas en esa base de datos, escríbanos a contacto@carlostelles.co y quisiéramos un webinar sobre estrategia profesional y personal, aplicando temas de estrategia empresarial, escríbanme y si logramos un grupo de alguna manera para el que podamos hacer un espacio, con mucho gusto lo podemos hacer. Creo que con esto terminamos. Yo les agradezco muchísimo realmente otra vez su paciencia, su interés. Estamos ya en este momento 102 personas al cierre. Los esperamos el 20 de agosto y no dejen de enviarnos sus preguntas, sus sugerencias. Aprecio muchísimo todas las voces de agradecimiento que veo aquí en el chat. Y bueno, cerremos con esto, que me parece interesante de uno de los participantes. Carlos, en caso de que la estrategia esté fallando por una pobre ejecución, ¿en quién recae ese seguimiento? Y la pregunta es si es en el CEO, y plantea aquí nuestro participante, el CEO siempre será el responsable del éxito o fracaso, o lo plantea como pregunta, es el CEO. Los que hemos tenido la oportunidad de ser presidentes de compañías, de los cuales aquí hay varios, sabemos que gran parte de la responsabilidad recae sobre nosotros y lo vamos a ver en ejecución estratégica el 20, pero esa responsabilidad no es desde el hacer necesariamente, es desde tener el equipo correcto, desde ser claros en la comunicación, desde liderar con el ejemplo. Entonces, claro que nos cabe mucha responsabilidad, pero una enorme responsabilidad para poder lograr que las cosas sucedan es tener ese equipo correcto y hacer el ejercicio de liderazgo del cual tanto se habla, que a veces parece tan obvio, pero que es un gran desafío y más en tiempos como los que vivimos. Muy bien, con esto terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias de nuevo y nos vemos el próximo 20 de agosto. Hasta pronto.